Buenas tardes, chicas Emuná y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Continuamos el estudio de este libro de Samuel. Ya terminamos, concluimos el primer libro y hoy comenzaremos el segundo libro de Samuel analizando el capítulo número 1 y el tema honrando a Dios en medio de la pérdida. Les traje este pensamiento de Charles Spurgeon, a quien se conoció como el príncipe de los predicadores. Y este señor dijo un día: cuando la vida se extingue, no importa cuán fuertes, valientes o famosos hayamos sido, lo único que permanece es el recuerdo de lo que hemos sembrado en otros. Y esto va muy a tono, pues con la historia, el impacto que tuvieron estos dos hombres en la vida de David, tanto Saúl como Jonatán. En el último capítulo del primer libro de Samuel, vimos descrita la trágica muerte de Saúl y Jonatán en aquella guerra. Y ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, vemos descrito este momento doloroso y trágico, pero desde la perspectiva de David. Porque recordemos que David no estaba en aquella lucha con ellos. David estaba huyendo y estaba haciendo sus propias luchas en otro lado. Él no participó de esta guerra contra los filisteos donde murieron Jonatán y Saúl. Este es un momento de transición y dolor para Israel. La muerte de estos hombres marca el fin de una era, ya que Saúl fue el primer rey de Israel, y el inicio de otra. David, quien había sido ungido por Samuel como futuro rey, a pesar de que fue ungido, pasarían muchos años antes de que él asumiera ese cargo. Entonces David recibe la noticia que sabemos que lo colocará en el trono, pero también enfrenta una prueba de carácter. ¿Cómo reaccionaría ante la caída de un hombre que lo persiguió sin tregua y sin causa justa? Y la pérdida a su vez de su amigo leal Jonatán. Este capítulo nos trae grandes enseñanzas, entre ellas que un corazón conforme a Dios no se alegra de la desgracia ajena, sino que honra incluso a quienes fueron sus adversarios, y que el dolor puede ser una plataforma para la reflexión y la unidad. Leamos los primeros 10 versículos de este capítulo. Dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente, en la versión: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, porque fíjate que él estaba ya luchando contra los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿y cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. Wow. Este relato comienza con la llegada de un mensajero amalecita a Siclac. Eso está en los versículos 1 y 2. Sus ropas rasgadas, polvo en la cabeza,
muestran las señales de duelo propias de aquella época. Pero escucha esto, sus intenciones parecen mezclar oportunismo y mentira. Él afirma haber encontrado a Saúl moribundo y a petición de éste lo mata para evitar que cayera en manos de los filisteos. Y como prueba trae la corona y el brazalete del rey. Esto lo vemos en los versículos del 3 al 10. Este acto con el que él cree que le ganará el favor de David, en realidad sería su condena. Sabemos, ciertamente, este amalecita estaba cerca del lugar donde murieron Saúl y Jonatán, porque describió la escena. Pero David se dio cuenta de que él aprovechó esta oportunidad para su beneficio. O sea, él quiso decir, mira, yo lo encontré allí y lo empujé para que se acabara de morir porque yo sé que él era tu enemigo. Él lo que quería era congraciarse con David y obtener algún tipo de recompensa. Los versículos 11 al 16, que no los vamos a leer por falta de tiempo, describen la reacción de David. Y esta reacción de David revela su integridad. Porque en lugar de alegrarse por la muerte de quien lo persiguió sin piedad, que algunos estudiosos dicen que fue alrededor de 20 años, o sea, no fue un año, no fue 2 años. David estuvo en los desiertos, en las peñascos, en las montañas, huyendo de este hombre que lo quería matar, porque recordemos el estado mental en el que se encontraba Saúl. Pero en lugar de alegrarse por la muerte de esta persona que lo persiguió sin piedad y sin causa justa, David rasga sus vestidos, como era la costumbre, llora y ayuna junto con sus hombres por Saúl, por Jonatán y por el ejército que cayó en batalla. Y fíjate que podemos ver que su duelo es sincero, no es uno político, porque si hubiese sido político, pues él decía que bueno, que mi enemigo murió, por fin se va a cumplir la palabra que me dio el profeta Samuel de que yo voy a ser el próximo rey de Israel. No, 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 no. El duelo de David, y lo vamos a ver más adelante en el escrito, era sincero. Cuando confronta a la Amalecita, David lo acusa de atreverse a levantar su mano contra el ungido de Jehová y ordena la ejecución de este hombre. Recordemos esta frase siempre en la boca de David. Cuando tuvo oportunidades de matar, 2 oportunidades de matar a Saúl. Y él decía, no, yo no voy a poner mis manos en el cuerpo del ungido del Señor, porque él sabía que Saúl estaba en desobediencia, pero no le tocaba a él emitir esa justicia, no, él estaba muy consciente de su posición. Porque David nunca perdió de perspectiva que a pesar del mal proceder de Saúl, que no lo negamos, Saúl fue escogido por el Señor como primer rey de Israel en una historia preciosa que nosotros ya la discutimos a los inicios de los estudios de Primera de Samuel. Mira, este gesto que hizo David de ordenar la ejecución de este hombre no podemos considerarlo una mera justicia militar, no. Es un reconocimiento profundo de que la autoridad y el cargo que Saúl poseía había sido dado por Dios. David honró esa investidura que Dios le había dado a este hombre, a pesar de que el mismo Saúl no honró esa investidura. David sí la honró. Aunque este hombre, Saúl, que portó esa investidura, no siempre actuó con justicia y nosotros lo sabemos porque fueron largos años de persecución y nosotros discutimos, tuvimos unas lecciones que titulamos el Festival de los Salmos, donde analizamos las emociones que embargaban a David mientras huía de Saúl. No fueron años fáciles, sin embargo, este hombre no se alegró de la muerte de su enemigo. El versículo 19 nos empieza a describir un poema precioso fúnebre que David escribió para Jonatán y para Saúl y los que cayeron en aquella batalla. Y comienza diciendo ese poema fúnebre: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Esta porción nos presenta
uno de los lamentos más conmovedores de la Biblia. David compone un cántico fúnebre en honor de Saúl y Jonatán. E incluso mientras lo recitaba, ordena a que este canto se le enseñe al pueblo. Recordemos que David era músico y era poeta. Él componía salmos, él componía canciones. Era un hombre con una sensibilidad extrema, como la tienen los poetas. E hizo este poema hermoso donde le rindió honra póstuma a estos dos hombres. Este tipo de canto que él compuso se conoce como una endecha. Una endecha es una canción melancólica y triste en donde el autor se lamenta del fallecimiento de alguien. Pues miren, esta endecha, David plasmó sus sentimientos hacia estos hombres que amó tanto. En sus palabras exalta el valor y la grandeza de ambos, sin mencionar los errores o conflictos pasados porque no venían al caso. En la endecha él no tenía que poner cómo fui perseguido por Saúl, no, porque él lo que quería era honrarlo. En sus palabras, eso ya lo leí, habla de Saúl y de Jonatán como guerreros poderosos, amados y unidos, y expresa un dolor profundo por la pérdida de su amigo Jonatán, con quien tuvo una amistad basada en la lealtad y el amor fraternal, eran más que hermanos. Este lamento muestra que un corazón conforme al de Dios sabe reconocer lo bueno en las demás personas y expresar gratitud por ello, aún en medio de las diferencias pasadas. Y esta clase nos conduce a reflexionar y nos lleva a tomar decisiones de cómo actuamos porque a lo mejor no tenemos enemigos, a lo mejor no tenemos enemigos como tal, como David, pero mira, podemos enfrentarnos a personas que tienen opiniones diferentes a nosotros. Por ejemplo, personas que ocupan puestos de liderazgo como la gobernadora, que puede que no estemos de acuerdo con sus decisiones. Pero cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos referimos sobre estos líderes, aún líderes religiosos con los que podemos no estar o no de acuerdo. Yo me quedo sorprendida a veces en YouTube cómo se hacen videos para desacreditar, para supuestamente esclarecer la falsedad de tal siervo de Dios. Mire, eso no nos toca a nosotros. La gente pierde tiempo en vez de ponernos a exaltar el nombre de Dios a través de un medio tan poderoso como es ese. Cómo se gasta energía. Y David nos enseña hoy que un corazón conforme al corazón de Dios no gasta energías condenando al que no piensa como yo. No, sencillamente aprovechamos el tiempo para bendecir a esa persona con la que no estamos de acuerdo, a orar por esa persona. Tenemos que imitar a David en este aspecto de la vida, que nos da un ejemplo precioso de lo que es la honra, de lo que es respetar a una persona, aunque no se lo mereciera, como podríamos decir entre comillas. Amados oyentes, amadas oyentes, este capítulo nos recuerda que el respeto por la autoridad de Dios está por encima de las ofensas personales. Voy a repetir eso. Este capítulo nos recuerda que el respeto por la autoridad de Dios está por encima de las ofensas personales. Que el duelo es una expresión legítima de humanidad y que la grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de honrar incluso a quienes nos han herido. Fíjate, David expresó su duelo, pero superó la herida que podía tener para aprovecharse de la caída de Saúl, y él pudo haber hasta hecho un poema diciendo las barbaridades que Saúl le hizo, pero él no hizo eso, él se creció. David mostró una grandeza espiritual porque decidió honrar a quien lo había perseguido, a quien lo había herido sin causa. David demostró su grandeza como ser humano
al brindar la dignidad y el honor que Saúl y Jonatán merecían. Este hombre se creció en este capítulo, este hombre se creció, le compuso esa endecha preciosa que te recomiendo que leas este capítulo con detenimiento para que lo puedas digerir, para que lo puedas asimilar. Mira, este tipo de conducta de endechar y engrandecer a los que murieron, aunque no se lo merecieran, mira, era ajeno a las prácticas militares de la época. Cuando se ganaba una batalla en la antigüedad, la celebración de la muerte de los enemigos era la práctica común y aún en el pueblo de Israel, cuando se ganaba una batalla, la celebración de la muerte de los enemigos era la práctica común y eso lo vemos hasta en Salmos, que hay descritos lo que se conocen como los salmos imprecatorios, salmos donde se celebra la derrota de los enemigos, donde se le desean cosas malas a los enemigos. Es una manera, es una forma cultural de los hebreos. No es un principio bíblico para nosotros emular, que quede claro. Entonces, David se distanció de esa práctica que era culturalmente aceptada. Él se separó de esa práctica y nos regaló este hermoso poema que comienza con esa línea: ¿Cómo han caído los valientes? Realmente hermoso, hermoso. Es muy fácil hacer leña del árbol caído, como dice un refrán. Aprendamos a ser justos. Reconozcamos el valor de los demás. Mira, aunque no lo merezcan. Mi mamá tenía un decir que hasta lo escribió. Me dijo que se lo escribiera una vez en la nevera en un papelito que decía: si no tienes nada bueno que decir de otra persona, mejor cierra la boca. No tenemos que hablar. Esa no es la conducta de una persona conforme al corazón de Dios. Recordemos el poder de las palabras. Las palabras construyen, las palabras crean realidades. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día hay mucha opinión y la gente quiere opinar de todo. Si no, vuelvo y te digo, métete a YouTube. La amistad entre David y Jonatán es uno de los ejemplos de fidelidad más hermosos que describe la Biblia, y lo sabemos, que discutimos hasta un capítulo que describía las características de una verdadera amistad que estos hombres demostraron. Y mira qué interesante que Jonatán tuvo el discernimiento para comprender que la voluntad de Dios era que David fuera el próximo rey de Israel y no él. Él eso lo aceptó, aceptó la voluntad divina y le demostró a David en varias ocasiones, que lo sabemos, su fidelidad, aún a riesgo de perder su propia vida. ¿Se acuerdan que su papá un día atentó contra su vida por su fidelidad a David? Y David, como receptor de aquella fidelidad, escribe este poema en el que brinda honra a estos dos valientes. Por último, pero no menos importante, amados oyentes y amadas oyentes, es importante que procesemos el dolor. Vivimos en un tiempo tan rápido que tú tienes un ser querido, antes se guardaba luto por mucho tiempo, ahora la gente pues tiene que continuar trabajando, el show debe continuar, es la consigna, pero es importante procesar el dolor, procesar las pérdidas. David fue un hombre que siempre reconoció sus emociones. ¿Se acuerdan cuando hicimos el Festival de los Salmos? Cuando estaba triste lo afirmaba y si estaba alegre lo demostraba danzando y tocando. Cuando tenía enojo, frustración, también lo ventilaba. Ya te digo, lee los Salmos. La muerte de estos dos seres queridos significó para David una gran pérdida. Al escribir este poema, fue una manera para él poder manifestar el gran dolor que atravesaba su alma. Ya lo expresó en el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, no callemos nuestros dolores. No te calles tus dolores. Ve a la presencia de Dios. Derrama tu alma delante de Dios cuando te sientas triste, cuando tengas coraje, cuando te estés frustrado. No te quedes callado. Es delante de Dios donde tenemos que ventilar todo eso. Acudamos a los brazos amorosos del Padre Celestial. Compartamos con alguien de confianza en esos momentos difíciles. Identifica esas personas maduras que pueden escucharte y pueden orar por ti. El ejemplo de David nos enseña que aún en tiempos de transición y dolor,
Mira, es posible honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras decisiones y la manera en que tratamos la memoria de los demás. Honremos a Dios en medio de las pérdidas, así como lo hizo David. Señor, gracias por esta palabra que nos has traído. Qué palabra tan pertinente para el tiempo que vivimos hoy. Ayúdanos, Señor, a honrarte en medio de las pérdidas. Ayúdanos a ser justos y a permanecer callados, Señor, y no unirnos al coro de voces críticas que imperan en la sociedad, que nos distingamos como seres, así como lo hizo David, de que a pesar de que este hombre lo persiguió para matarlo, él le brindó honra ante su muerte. Ayúdanos a ser fieles también, como fue Jonatán con David. En el nombre de Jesús hemos orado. Yo bendigo a cada persona que se expone a esta lección. Esta palabra se hace viva en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban la bendición del Señor.